Si has hecho clic porque quieres entender por qué un solo discurso cambió el rumbo de la política mexicana y por qué, después de su muerte, la verdad nunca volvió a aparecer completa, este vídeo va a llevarte exactamente a ese punto. Porque Luis Donaldo Colosio no murió solo por una bala. Murió en el momento en que dejó de encajar. Durante años, Colosio fue visto como el rostro del futuro dentro de un sistema rígido, vertical y profundamente controlado. No era un outsider. No era un rebelde. Era un hombre formado dentro de la estructura del poder, preparado para ascender siguiendo las reglas establecidas. Y precisamente por eso, cuando habló como lo hizo, el impacto fue devastador. Luis Donaldo Colosio no llegó a la política desde la confrontación. Llegó desde la disciplina, desde la lealtad, desde la convicción de que el cambio debía ocurrir desde dentro, no desde la ruptura abierta. Esa postura le permitió avanzar, ganar confianza y ocupar espacios estratégicos. Pero también lo colocó en una posición extremadamente delicada. Colosio representaba una promesa. No solo para el partido que lo impulsaba, sino para un país cansado de desigualdad, autoritarismo y simulación. En un contexto de crisis económica, tensiones sociales y desconfianza creciente, su figura empezó a cargarse de expectativas que iban más allá de su propio control. Y cuando una figura política comienza a representar algo que supera los límites del sistema que la creó, el riesgo aumenta exponencialmente. Colosio era joven, articulado y capaz de conectar con sectores muy distintos. Tenía algo que pocos políticos lograban: credibilidad emocional. No hablaba solo como funcionario. Hablaba como alguien que parecía entender el malestar profundo del país. Ese capital simbólico creció rápidamente. Pero el crecimiento no siempre protege. A veces, expone. Antes del discurso que marcaría su destino, Colosio ya caminaba sobre una línea delgada. Internamente, había tensiones, expectativas contradictorias, presiones cruzadas. Externamente, el país observaba con atención cada gesto, cada palabra, cada señal. El sistema esperaba continuidad. La gente empezaba a esperar ruptura. Y Colosio quedó atrapado entre ambas cosas. El discurso no surgió de la improvisación. Fue el resultado de un proceso interno, de una acumulación de diagnósticos, de una lectura profunda del país. No fue un ataque directo. Fue algo más peligroso, una declaración de distancia. Cuando Colosio habló de desigualdad, de rezagos, de un México que no había sido escuchado, no estaba señalando enemigos externos. Estaba describiendo una falla estructural. Y al hacerlo, implícitamente, se colocaba fuera de la narrativa oficial que lo había llevado hasta ahí. No fue un grito. Fue una grieta. Y las grietas, en estructuras rígidas, generan pánico. A partir de ese momento, algo cambió. No de manera visible para el público general, pero sí dentro de los círculos de poder. El discurso fue leído, analizado y reinterpretado una y otra vez. Cada frase, cada énfasis, cada silencio fue sometido a escrutinio. No todos escucharon lo mismo. Pero muchos entendieron que algo se había roto. Colosio había hablado como candidato, pero también como alguien dispuesto a redefinir el rumbo. Y eso, en un contexto político acostumbrado al control absoluto, no se perdona fácilmente. Su figura empezó a generar incomodidad. No abierta, no pública, pero palpable. Se volvió más difícil de encasillar. Más difícil de predecir. Y en política, la imprevisibilidad es vista como una amenaza. El candidato que había sido cuidadosamente construido comenzaba a desbordar el molde. Colosio no denunció nombres. No acusó personas. Pero habló de realidades que el sistema prefería administrar en silencio. Y eso fue suficiente para alterar equilibrios internos que habían permanecido estables durante décadas. Desde ese momento, su campaña entró en una fase distinta. Más vigilada. Más tensa. Con decisiones que ya no parecían fluir con naturalidad. La protección que antes lo rodeaba empezó a mostrar fisuras. Y esas fisuras, en retrospectiva, resultan inquietantes. Porque cuando un sistema empieza a retirarse, no siempre lo hace de forma explícita. A veces lo hace a través de omisiones. De descuidos. De vacíos. Colosio seguía siendo el candidato. Pero ya no era intocable. La ilusión de seguridad empezó a erosionarse lentamente. No había alertas públicas. No había comunicados. Pero el contexto se volvía cada vez más frágil. Y él lo sabía. Luis Donaldo Colosio no era ingenuo. Entendía el peso de sus palabras. Sabía que había cruzado un umbral. Y aún así, no retrocedió. Ese es uno de los aspectos más inquietantes de su historia.
Porque Colosio no fue eliminado por error. Fue eliminado después de hablar. En el siguiente bloque vamos a analizar ese discurso en detalle, el contexto exacto en el que fue pronunciado, porque generó tanta incomodidad y cómo, a partir de ese momento, Colosio comenzó a quedar peligrosamente solo dentro del mismo sistema que lo había impulsado. Porque en política, a veces, decir la verdad no te fortalece. Te deja expuesto. El discurso que pronunció Luis Donaldo Colosio no fue un arrebato ni un error de cálculo. Fue un punto de inflexión cuidadosamente construido, aunque quizá no plenamente dimensionado en sus consecuencias. Para entender por qué esas palabras resultaron tan incómodas, hay que mirar el contexto político en el que fueron dichas. México atravesaba un momento de tensión profunda. Crisis económicas recientes, desigualdad visible, descontento social acumulado y una estructura de poder que llevaba décadas funcionando bajo equilibrios frágiles, sostenidos más por control que por consenso. En ese escenario, la figura del candidato oficial estaba pensada para transmitir estabilidad, continuidad y orden. Colosio había sido formado para eso. Durante años, su carrera se había desarrollado siguiendo una lógica clara, disciplina, institucionalidad y lealtad. No era un agitador. No era un crítico externo. Era, precisamente, alguien que conocía el sistema desde dentro y sabía cómo hablar su lenguaje. Por eso, cuando decidió apartarse de ese guión, el impacto fue mayor. El discurso no atacó directamente a personas ni a facciones. No denunció conspiraciones ni prometió rupturas inmediatas. Hizo algo mucho más inquietante, nombró el malestar. Puso palabras a una sensación que millones compartían, pero que el poder prefería administrar sin verbalizar. Habló de un país desigual. Habló de rezagos históricos. Habló de una sociedad que no se sentía representada. Y al hacerlo, rompió una regla no escrita, la de no admitir públicamente que el modelo tenía fallas estructurales profundas. Ese tipo de reconocimiento, en política, no es neutro. Abre preguntas. Genera expectativas. Y, sobre todo, desplaza el centro de gravedad del discurso oficial. Colosio dejó de hablar solo como candidato. Empezó a hablar como intérprete del descontento. Para amplios sectores de la población, eso fue esperanzador. Por primera vez en mucho tiempo, alguien desde dentro parecía reconocer lo que se vivía fuera. Las palabras conectaron. No por su radicalidad, sino por su honestidad aparente. Pero esa misma honestidad generó alarma en otros sectores. Dentro de las estructuras de poder, el discurso fue leído como una señal de distanciamiento. No necesariamente de traición, pero sí de autonomía. Y la autonomía, en sistemas altamente centralizados, es vista como un riesgo. A partir de ese momento, Colosio dejó de ser completamente predecible. Y cuando un candidato deja de ser predecible, la lógica de protección cambia. Antes del discurso, Colosio era el proyecto. Después del discurso, empezó a ser también una incógnita. Alguien que podía redefinir reglas. Alguien que, llegado el momento, podría no alinearse automáticamente. Ese cambio no se tradujo en un rompimiento inmediato. No hubo expulsiones ni confrontaciones públicas. Hubo algo más sutil, una retirada progresiva del respaldo total. Las decisiones de campaña empezaron a mostrar inconsistencias. Los actos públicos se organizaron con menos cuidado. La coordinación se volvió irregular. Pequeños detalles que, aislados, no llamaban la atención, pero que en conjunto dibujaban un escenario más vulnerable. Colosio comenzó a moverse en un entorno menos blindado. No porque alguien lo decidiera explícitamente, sino porque la prioridad había cambiado. El sistema ya no lo veía únicamente como su representante. Lo veía como alguien que podía alterar equilibrios futuros. Y en política, alterar equilibrios suele tener costos. Es importante entender que este proceso no fue lineal ni evidente. Colosio seguía siendo el candidato. Seguía teniendo apoyo. Seguía siendo respaldado públicamente. Pero la intensidad de ese respaldo había disminuido. Y esa disminución se manifestó, sobre todo, en el tema más sensible, la seguridad. Los actos de campaña de alto perfil requieren una coordinación precisa. Rutas claras, equipos entrenados, control de accesos, evaluación de riesgos. Cualquier relajación en ese esquema aumenta exponencialmente la vulnerabilidad. Tras el discurso, esa coordinación empezó a mostrar grietas. No se trató de una retirada visible. Fue más bien una suma de omisiones. Protocolos no reforzados. Evaluaciones de riesgos superficiales. Decisiones que, en retrospectiva, resultan difíciles de justificar. Colosio, por su parte,
Parecía consciente del cambio de clima. Su comportamiento se volvió más contenido, más serio, menos confiado. No hay evidencia de que se sintiera en peligro inminente, pero sí de que entendía que algo había cambiado. El candidato que antes se movía con la seguridad de quien está plenamente respaldado empezó a actuar con la cautela de quien sabe que el terreno ya no es firme. Aún así, no dio marcha atrás. No corrigió el discurso. No matizó su mensaje. No buscó recomponer completamente con las estructuras que se sintieron incómodas. Esa decisión es clave para entender lo que vino después. Colosio optó por sostener su narrativa, por seguir hablando de un país desigual, por mantener la línea de cercanía con el descontento social. Y al hacerlo, profundizó la distancia interna. Esa distancia no lo debilitó ante el público. Al contrario, fortaleció su imagen. Pero internamente, lo dejó cada vez más aislado. Y el aislamiento, en política, es peligroso. Porque cuando una figura queda sola dentro del sistema que debería protegerla, su margen de maniobra se reduce. Depende más de decisiones ajenas. De equipos que ya no responden con la misma convicción. De protocolos que ya no se aplican con el mismo rigor. Colosio entró en esa fase sin romper formalmente con nadie, pero sin el respaldo pleno que había tenido al inicio. Una posición ambigua. Inestable. El discurso había abierto una grieta. La campaña avanzaba sobre esa grieta. Y nadie parecía dispuesto a cerrarla. En el siguiente bloque vamos a entrar en el momento más crítico, el día del asesinato. Analizaremos cómo se desarrolló el evento, las fallas de seguridad, el caos posterior y por qué, desde el primer minuto, el caso quedó rodeado de dudas. Porque hay muertes que ocurren en segundos, pero cuyas consecuencias duran décadas. El día del asesinato de Luis Donaldo Colosio no comenzó como una jornada excepcional. Era un acto de campaña más, programado dentro de una gira intensa, en un contexto ya tenso pero aparentemente controlado. Sin embargo, desde el inicio, los detalles mostraban un escenario frágil, lleno de decisiones cuestionables y omisiones difíciles de explicar. El lugar elegido no ofrecía condiciones óptimas de seguridad. El acceso era complejo, el control de multitudes limitado y la logística dependía de una coordinación precisa que, ese día, no se ejecutó con el rigor necesario. Colosio llegó como siempre, cercano, dispuesto a caminar entre la gente, confiado en un esquema que, en teoría, debía protegerlo. Pero el esquema falló. La multitud se cerró más de lo previsto. Los cordones de seguridad se diluyeron. Las rutas de salida no estaban claramente definidas. El candidato quedó expuesto durante más tiempo del recomendable. Todo esto ocurrió a plena luz del día, frente a cámaras, testigos y equipos de prensa. En ese contexto, el ataque se produjo de forma rápida y devastadora. Los disparos rompieron el acto en segundos. El caos fue inmediato. Gritos, empujones, confusión. La imagen de Colosio herido circuló casi de inmediato, generando una conmoción que paralizó al país entero. La sensación no fue solo de horror, sino de incredulidad. ¿Cómo había sido posible? Las primeras reacciones oficiales buscaron transmitir control. Se habló de un agresor detenido en el lugar, de una situación contenida, de una respuesta inmediata. Pero esa narrativa inicial empezó a resquebrajarse muy pronto. Porque las inconsistencias aparecieron desde el primer momento. Testigos ofrecieron versiones contradictorias. Algunos hablaban de más de un disparo desde distintas posiciones. Otros señalaban movimientos extraños en el entorno de seguridad. Las imágenes disponibles no aclaraban lo suficiente. Al contrario, habrían más preguntas. El manejo del lugar del crimen fue caótico. No se preservó adecuadamente la escena. Hubo desplazamientos, alteraciones, decisiones apresuradas que comprometieron la claridad de la investigación desde su inicio. En un caso de esa magnitud, cada error pesa el doble. Y aquí los errores se acumularon. La detención del presunto asesino solitario se presentó como una respuesta rápida. Un intento de cerrar el caso antes de que se desbordara. Pero esa rapidez, lejos de tranquilizar, generó desconfianza. Demasiadas cosas no cuadraban. La forma en que ocurrió el ataque. La facilidad con la que se ejecutó. La vulnerabilidad del candidato. Las fallas previas y posteriores. Todo apuntaba a un escenario mucho más complejo de lo que la versión oficial quería admitir. En las horas siguientes, el país entró en estado de shock. La noticia se confirmó. Colosio había muerto. El candidato que había despertado expectativas de cambio ya no estaba. Y con él, se apagaba una posibilidad que muchos consideraban histórica. Pero el duelo no fue limpio.
Desde el principio estuvo contaminado por la duda. La investigación avanzó bajo presión extrema. Presión política, mediática y social. Se necesitaba una respuesta rápida. Un responsable claro. Una narrativa que devolviera estabilidad. Y en ese contexto, la figura del asesino solitario cumplía una función clave: cerrar el caso. Sin embargo, cerrar no es lo mismo que esclarecer. A medida que pasaban los días, surgían nuevas inconsistencias. Detalles que no habían sido considerados. Testimonios que cambiaban. Evidencias que no encajaban del todo con la versión oficial. El caso se volvió más opaco en lugar de más claro. La percepción pública empezó a cambiar. Ya no se trataba solo de un asesinato. Se trataba de cómo se estaba investigando. Y esa investigación no inspiraba confianza. La rapidez inicial se transformó en rigidez. Las líneas alternativas no se exploraron con profundidad. Las dudas fueron minimizadas. Las preguntas incómodas quedaron sin respuesta. Y cuando una investigación parece más interesada en cerrar que en comprender, la sospecha se instala. Luis Donaldo Colosio había muerto en circunstancias que exigían máxima transparencia. Pero lo que siguió fue un proceso lleno de sombras. No necesariamente por una conspiración demostrada, sino por una suma de decisiones mal tomadas, omisiones graves y una prisa excesiva por ofrecer certezas. La verdad, en ese momento, empezó a diluirse. La figura del asesino solitario se convirtió en el eje central de la narrativa oficial. Todo giraba en torno a esa explicación. Cualquier elemento que la cuestionara era visto como una amenaza a la estabilidad. Y así, el caso comenzó a cerrarse en falso. Para una parte importante de la sociedad, ese cierre nunca fue suficiente. Las dudas persistieron. Las preguntas quedaron abiertas. Y el asesinato de Colosio se transformó en una herida colectiva que no logró cicatrizar. Porque no se trataba solo de quién había disparado. Se trataba de por qué el sistema había fallado de forma tan evidente. El día del asesinato marcó el final físico de Luis Donaldo Colosio. Pero también marcó el inicio de una historia paralela, la de una verdad fragmentada, disputada y, para muchos, enterrada demasiado pronto. En el siguiente bloque vamos a analizar las contradicciones más importantes del caso, las fallas en la investigación y por qué, a pesar de las reaperturas posteriores, el asesinato de Colosio sigue siendo uno de los grandes misterios de la política mexicana. Porque hay muertes que no se explican solo con balas. Se explican con silencios. Con el paso de los días, el asesinato de Luis Donaldo Colosio dejó de ser solo un hecho trágico para convertirse en un problema estructural. Ya no se discutía únicamente la violencia del ataque, sino la manera en que el Estado había respondido a él. Y esa respuesta, lejos de disipar dudas, las multiplicó. Las contradicciones comenzaron a acumularse desde los primeros comunicados oficiales. Horarios imprecisos, declaraciones que se corregían horas después, testimonios que no coincidían entre sí. En un caso de semejante magnitud, esos errores no podían ser interpretados como simples descuidos. Cada inconsistencia alimentaba una sospecha mayor. La investigación no estaba siendo conducida con total transparencia. Uno de los puntos más sensibles fue el manejo de la escena del crimen. No se preservó adecuadamente. Hubo movimientos innecesarios, accesos no controlados y decisiones apresuradas que comprometieron la integridad de la evidencia. Para muchos especialistas, ese solo hecho bastaba para cuestionar la solidez de cualquier conclusión posterior. A esto se sumó la rapidez con la que se cerraron ciertas líneas de investigación. Desde muy temprano, la narrativa oficial se concentró casi exclusivamente en la figura del asesino solitario. Esa concentración no solo limitó el análisis, sino que desalentó la exploración de hipótesis alternativas. No se trataba de probar conspiraciones, sino de descartar con rigor todas las posibilidades. Y ese rigor no se percibió. Testigos clave ofrecieron versiones que cambiaron con el tiempo. Algunos detalles fueron minimizados. Otros quedaron sin seguimiento. Cada ajuste en la narrativa oficial parecía responder más a la necesidad de coherencia que a la búsqueda de verdad. El efecto fue devastador para la confianza pública. El caso Colosio se convirtió en un símbolo de algo más grande, la dificultad del sistema para investigarse a sí mismo cuando el hecho involucra a su propia cúpula. La sensación de impunidad no provenía de una prueba concreta, sino de una acumulación de irregularidades. Y esa acumulación pesa. Con el paso de los años, el expediente fue reabierto en distintas ocasiones. Cada reapertura prometía aclarar lo que había quedado oscuro. Cada una generaba expectativas de que, finalmente, se llegaría a una explicación más completa.
Pero esas expectativas volvieron a frustrarse. Las reaperturas no lograron resolver las dudas centrales. Algunas confirmaron fallas previas. Otras simplemente ratificaron conclusiones ya cuestionadas. Ninguna ofreció una narrativa capaz de cerrar el caso de manera definitiva. Y cuando un caso se reabre varias veces sin resultados claros, la percepción de encubrimiento se fortalece, incluso si no puede demostrarse formalmente. El asesinato de Colosio quedó atrapado en esa zona gris. No se probó una conspiración, pero tampoco se disiparon las dudas. Y esa ambigüedad es, en sí misma, una forma de derrota institucional. Para la sociedad mexicana, el caso se transformó en una herida abierta. No solo por la pérdida de un candidato presidencial, sino por la incapacidad de ofrecer una verdad sólida y creíble. Colosio pasó de ser una víctima a convertirse en un símbolo. El símbolo de una oportunidad truncada. De un cambio que no ocurrió. De una verdad que no se dijo completa. Y los símbolos, cuando no se resuelven, persisten. A lo largo de los años, el nombre de Colosio volvió una y otra vez al debate público. Cada aniversario reactivaba las preguntas. Cada nuevo contexto político reavivaba las comparaciones. Su figura se convirtió en una referencia constante de lo que pudo ser y no fue. La verdad oficial, aunque formalmente establecida, nunca logró imponerse en el plano emocional. No porque fuera necesariamente falsa, sino porque fue comunicada de una manera que no generó confianza. Y en política, la confianza es tan importante como la evidencia. El caso Colosio mostró cómo una investigación mal gestionada puede ser tan dañina como el crimen mismo. Porque no solo deja una muerte sin explicación convincente, sino que erosiona la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia. Esa erosión no se repara fácilmente. Décadas después, el asesinato de Luis Donaldo Colosio sigue siendo citado como ejemplo de un punto de quiebre. No solo en términos políticos, sino en términos de confianza social. El momento en que muchos dejaron de creer que la verdad siempre saldría a la luz. Y esa pérdida de confianza tiene consecuencias profundas. En el siguiente bloque vamos a analizar cómo la figura de Colosio fue reinterpretada con el paso del tiempo, cómo su discurso adquirió un peso casi profético y porque su muerte terminó por consolidarlo como un símbolo de lo que el sistema no pudo, o no quiso, procesar. Porque hay verdades que, cuando no se dicen a tiempo, se convierten en fantasmas. Con el paso de los años, Luis Donaldo Colosio dejó de ser únicamente un candidato asesinado para convertirse en algo más complejo y más incómodo, un símbolo. Un símbolo que el sistema nunca logró integrar del todo ni cerrar completamente. Su figura comenzó a reinterpretarse a la luz de lo que no ocurrió. El discurso que había pronunciado, inicialmente visto como una incomodidad coyuntural, empezó a adquirir un peso casi profético. Frases que en su momento parecían parte de una estrategia política normal comenzaron a leerse como una advertencia, como una ruptura anticipada con un modelo que ya no se sostenía. Colosio pasó a representar una posibilidad interrumpida. No porque existiera certeza de que habría cambiado todo, sino porque encarnó la idea de que algo distinto podía intentarse desde dentro del sistema. Y cuando esa posibilidad se corta de forma violenta, el vacío que deja se llena de interpretaciones. La ausencia alimentó el mito. Cada año, cada aniversario, cada nuevo contexto político reactivaba la comparación. Nuevos liderazgos eran medidos frente a Colosio. Nuevas promesas eran contrastadas con aquella figura que no llegó a gobernar. Su nombre empezó a funcionar como un espejo incómodo. ¿Qué habría pasado si hubiera llegado? ¿Hasta dónde habría llegado su ruptura? ¿Habría podido sostenerla? Nadie podía responder esas preguntas. Y precisamente por eso, se volvieron permanentes. El sistema político nunca supo qué hacer con su memoria. No podía apropiársela del todo, porque su discurso había sido incómodo. Pero tampoco podía borrarla, porque su muerte había sido demasiado visible, demasiado traumática. Colosio quedó en una zona intermedia, homenajeado, pero no reivindicado plenamente. Recordado, pero no integrado. Esa ambigüedad se trasladó también a la narrativa oficial sobre su asesinato. La versión establecida existía, pero convivía con una desconfianza persistente. Y esa convivencia se volvió parte del paisaje político. No se trataba de una conspiración omnipresente. Se trataba de una duda estructural. Una sensación compartida de que algo no había sido explicado del todo. Y cuando una sociedad vive con esa sensación durante años, el caso deja de ser solo un hecho histórico. Se convierte en una referencia cultural. El asesinato de Colosio pasó a simbolizar la fragilidad de las promesas de cambio.
La facilidad con la que un proyecto puede ser truncado. La vulnerabilidad de quien incomoda incluso sin romper abiertamente. Colosio no fue un revolucionario. Fue algo más peligroso, un reformista creíble. Y los reformistas creíbles suelen incomodar más que los opositores abiertos. Su figura también fue utilizada de múltiples maneras. Para algunos, representaba una traición no consumada. Para otros, una esperanza ingenua. Para otros más, una advertencia sobre los límites del sistema. Cada lectura decía más del momento político que de Colosio mismo. Pero todas coincidían en algo: su muerte había dejado una grieta. Una grieta entre el discurso oficial y la percepción pública. Entre lo que se dijo que ocurrió y lo que muchos sintieron que había ocurrido. Esa grieta nunca se cerró. Y con el tiempo, esa grieta se volvió parte del ADN político del país. Las nuevas generaciones crecieron escuchando la historia de Colosio no como un caso cerrado, sino como un misterio persistente. Un relato incompleto. Una verdad fragmentada. Eso tiene consecuencias profundas. Porque cuando los grandes hechos no se esclarecen de forma convincente, la confianza se erosiona. No de golpe, sino lentamente. Colosio se convirtió en uno de esos puntos de referencia que explican por qué una parte de la sociedad dejó de creer en las versiones oficiales sin cuestionarlas. No por rebeldía, sino por experiencia acumulada. La muerte de Colosio enseñó que no basta con dar respuestas rápidas. Que cerrar un caso no equivale a resolverlo. Y que cuando la verdad se percibe como administrada, pierde legitimidad. El paso del tiempo no diluyó estas percepciones. Al contrario, las consolidó. Cada intento fallido de reabrir el caso sin conclusiones nuevas reforzaba la idea de que la verdad completa no estaba destinada a salir a la luz. Y así, Colosio quedó atrapado en una paradoja histórica. Demasiado importante para ser olvidado. Demasiado incómodo para ser explicado del todo. Su figura empezó a existir más en el terreno simbólico que en el político. Ya no se discutía qué habría hecho, sino lo que representaba su ausencia. Una ausencia que se volvió permanente. En el siguiente bloque vamos a ampliar aún más la mirada. Vamos a analizar qué dice el caso Colosio sobre el poder, la seguridad del Estado y los límites del cambio dentro de sistemas cerrados, y por qué su asesinato sigue siendo un punto de inflexión en la historia política reciente. Porque hay muertes que no solo matan a una persona, matan una posibilidad. El caso de Luis Donaldo Colosio no puede entenderse solo como un episodio trágico dentro de una campaña electoral. Con el paso del tiempo, se convirtió en una radiografía del funcionamiento real del poder, de sus límites y de sus mecanismos de autoprotección cuando algo amenaza con desbordarlo. Colosio no cayó en un vacío institucional. Cayó en un sistema que, durante décadas, había aprendido a administrar tensiones sin permitir rupturas reales. Un sistema que toleraba la crítica controlada, pero no la autonomía genuina. Y en ese contexto, su figura empezó a representar algo que el propio sistema no supo procesar. El problema no fue que Colosio hablara de desigualdad. El problema fue que lo hiciera desde una posición de legitimidad interna. Cuando la crítica viene de fuera, el sistema se defiende. Cuando viene de dentro, se desestabiliza. Colosio había cruzado ese umbral. No se había colocado como opositor, pero tampoco como ejecutor automático de una línea establecida. Se movía en un terreno ambiguo, donde la lealtad institucional convivía con una lectura propia del país. Ese tipo de figura es extremadamente difícil de manejar para estructuras verticales, porque no puede ser descartada fácilmente sin costos políticos, pero tampoco puede ser absorbida sin transformaciones profundas. El asesinato cortó de raíz esa tensión. No la resolvió. La eliminó físicamente. Y ahí es donde el caso se vuelve aún más inquietante. Porque más allá de quién disparó, el entorno que permitió que el asesinato ocurriera habla de un sistema incapaz de proteger aquello que no controla completamente. Las fallas de seguridad no pueden leerse solo como errores técnicos. Son también fallas políticas. Colosio quedó expuesto en un momento en que su protección debía ser máxima. No porque fuera más vulnerable que otros candidatos, sino porque su figura concentraba una carga simbólica enorme. El hecho de que esa protección fallara de forma tan visible no puede separarse del contexto político que lo rodeaba. No se trata de afirmar una conspiración. Se trata de reconocer una negligencia estructural. El Estado, en ese momento, no estuvo a la altura del riesgo que enfrentaba uno de sus propios candidatos presidenciales. Y esa incapacidad dejó una marca profunda. Después del asesinato, el sistema reaccionó cerrándose. Buscó control. Buscó estabilidad.
Buscó una narrativa clara que evitara un colapso mayor. Esa reacción es comprensible desde la lógica del poder, pero devastadora desde la lógica de la verdad. Porque la estabilidad se priorizó por encima del esclarecimiento pleno. El mensaje implícito fue claro: había que seguir adelante. Había que evitar que el caso se convirtiera en un detonante mayor. Había que contener el impacto. Y en ese proceso, muchas preguntas quedaron relegadas. La reapertura posterior del caso, años después, no logró revertir esa percepción. Porque las condiciones originales ya estaban comprometidas. Evidencias perdidas. Testimonios alterados. Escenas no preservadas. El daño ya estaba hecho. Colosio se convirtió, entonces, en un símbolo de los límites del cambio dentro de sistemas cerrados. Un recordatorio de que incluso las transformaciones moderadas pueden ser percibidas como amenazas cuando desafían equilibrios profundamente arraigados. Su asesinato envió un mensaje silencioso pero poderoso: hay líneas que no deben cruzarse, incluso cuando se cruzan con palabras y no con acciones. Ese mensaje no fue explícito, pero fue entendido. Durante años, la política mexicana cargó con ese antecedente. No como una regla escrita, sino como un recuerdo latente. Un ejemplo de hasta dónde podía llegar la fragilidad de un proyecto cuando incomodaba a demasiados intereses al mismo tiempo. Colosio no fue el único político reformista. Pero su caso fue el más visible, el más traumático, el que ocurrió frente a cámaras y testigos, el que dejó menos margen para la negación. Y precisamente por eso, su muerte marcó un antes y un después. La relación entre ciudadanía y poder nunca volvió a ser la misma. No porque todos creyeran en una conspiración, sino porque muchos dejaron de creer en la capacidad del sistema para proteger a quienes intentan modificarlo desde dentro. Ese quiebre de confianza no se repara con discursos. Se repara con hechos. Y en el caso Colosio, los hechos nunca alcanzaron para cerrar la herida. La figura de Colosio sigue apareciendo cada vez que se habla de reformas, de cambios estructurales, de promesas de renovación. Su nombre funciona como advertencia y como nostalgia al mismo tiempo. Advertencia de los riesgos. Nostalgia de lo que no fue. Ese doble significado lo convierte en un símbolo permanente, incómodo, imposible de neutralizar del todo. En el último bloque vamos a cerrar esta historia desde un lugar más reflexivo. Vamos a preguntarnos qué significa que, décadas después, el caso Colosio siga abierto en la memoria colectiva, y porque la frase "la verdad murió con él" sigue resonando con tanta fuerza. Porque hay verdades que no mueren por falta de pruebas. Mueren porque nadie se atreve a sostenerlas hasta el final. La historia de Luis Donaldo Colosio no terminó el día que fue asesinado. Ese día terminó una vida, sí, pero comenzó algo más profundo y más inquietante, una ausencia que nunca fue llenada con verdad completa. Colosio murió físicamente en cuestión de segundos. Pero la verdad sobre su muerte empezó a morir de otra forma, lentamente, entre versiones incompletas, investigaciones fallidas y silencios institucionales. Por eso su caso sigue vivo. No porque existan pruebas concluyentes de algo distinto a la versión oficial, sino porque nunca hubo una explicación capaz de generar confianza plena. Y cuando la confianza falta, la duda ocupa su lugar de manera permanente. Luis Donaldo Colosio se convirtió en un símbolo no por lo que llegó a hacer, sino por lo que estaba a punto de intentar. Representó la posibilidad, real o percibida, de un cambio desde dentro. Un cambio moderado, institucional, pero auténtico. Y esa posibilidad fue truncada de la manera más violenta posible. La frase "la verdad murió con él" no significa que existiera una verdad única y oculta esperando ser revelada. Significa algo más grave, que el proceso para buscarla quedó irremediablemente dañado desde el inicio. Cuando un crimen de esta magnitud ocurre y la investigación se maneja con prisa, opacidad y errores, el daño no se limita al caso. Se extiende a la credibilidad del Estado, a la confianza ciudadana y a la memoria colectiva. Colosio se volvió una referencia constante porque su muerte concentró muchas de las fallas estructurales del poder: incapacidad de protección, manejo deficiente de la crisis, prioridad de la estabilidad sobre el esclarecimiento y una comunicación que nunca logró ser convincente. No hizo falta una conspiración demostrada para que la herida quedara abierta. Bastó con una suma de negligencias, contradicciones y silencios. Y eso es lo que vuelve su historia tan perturbadora. Porque Colosio no fue un enemigo del sistema. Fue un producto del sistema. Y aún así, el sistema no supo, o no quiso, protegerlo ni explicarse a sí mismo después. Su figura quedó atrapada en una zona incómoda de la historia, demasiado importante para ser olvidada,
demasiado incómoda para ser explicada con claridad absoluta. Cada intento de cerrar el caso sin resolver las dudas solo reforzó la sensación de que algo faltaba. Décadas después, su nombre sigue evocando preguntas sin respuesta. No como un ejercicio de paranoia, sino como un recordatorio de los límites de la verdad cuando el poder decide administrarla. Colosio no se convirtió en mártir por decisión propia. Se convirtió en símbolo por la forma en que su muerte fue gestionada. Por la incapacidad de ofrecer un relato completo, transparente y creíble. Y esa incapacidad pesa. Pesa porque demuestra que, incluso en los momentos más críticos, la verdad puede quedar subordinada a otras prioridades. Pesa porque dejó claro que el sistema político mexicano no salió fortalecido de ese episodio. Salió más opaco. La muerte de Colosio marcó un antes y un después no solo en términos políticos, sino en términos de confianza social. A partir de ahí, muchos entendieron que no todas las preguntas tendrían respuesta. Que algunas verdades quedarían incompletas. Que la historia oficial no siempre bastaría. Eso no convierte al caso en una conspiración eterna. Lo convierte en una herida mal cerrada. Luis Donaldo Colosio fue asesinado a plena luz del día, frente a cámaras, frente a testigos, en un acto que debía estar altamente protegido. Y aún así, décadas después, seguimos sin una narrativa que convenza plenamente. Esa es la tragedia final. No solo perdió la vida un candidato presidencial. Perdió credibilidad un sistema entero. Y cuando un sistema pierde credibilidad, los fantasmas no se van. Se quedan. Se transmiten. Se heredan. Por eso el caso Colosio sigue regresando. Por eso su discurso sigue siendo citado. Por eso su figura sigue incomodando. Porque representa una pregunta que nunca fue respondida del todo. ¿Qué pasa cuando alguien dice demasiado dentro de un sistema que no está preparado para escucharlo? Tal vez nunca sepamos exactamente todo lo que ocurrió. Tal vez la verdad completa, en efecto, murió con él. Pero mientras esa duda siga viva, la historia de Luis Donaldo Colosio seguirá siendo contada. No como un simple asesinato político, sino como uno de los silencios más pesados de la historia reciente de México.